Existe un Dios trascendente que es el gran espíritu universal que podemos denominar uno, bien y prepadre, es decir, es anterior a toda paternidad que podamos concebir. Uno, bien, supertrascendente, espíritu eterno. Esta divinidad, atención aquí, y ya verán cómo esto es platónico. Esta divinidad no es simple, sino compleja. Es masculina, femenina. Esta divinidad, el uno, tiene su ennoia es femenino, tiene su pensamiento. Y convivió magnos siglos en enorme paz y soledad con su pensamiento solo, infinitos siglos. Por lo tanto, la divinidad es doble. Pero llegado un momento, esta divinidad, todo esto es antes del tiempo, es decir, el uno y su pensamiento engendran al logos, a la palabra, que en este momento todavía es una palabra no proferida hacia afuera, sino solo hacia adentro, hacia esa divinidad que es como una especie de tríada, fíjense, como esto van caminando hacia la Trinidad, pero una tríada especial, masculino el uno, ennoia, que es femenino, pensamiento, y el Hijo. Y ahí está magnos siglos. Pero algo tuvo que pasar en la divinidad, y el gnóstico lo sabe porque él está aquí en el mundo, existe el universo. Luego, en algún momento, ese Dios decidió expandirse. Y se expande para formar una plenitud de la divinidad. ¿Y cómo se expande? Pues creando como si fuera el sol que estaba continuamente encerrado en sí mismo y de repente se abre y empieza a proyectar hacia afuera sus rayos, creando como una especie de círculo en el que habita solamente el sol y sus rayos. Esas emisiones se llaman en el gnosticismo, en la gnosis que estamos tratando de explicar, se llaman eones. Eón en griego quiere decir entidad. Y, atención aquí, que esto es muy importante, esta divinidad la crea a esas entidades primero en cuanto a su materialidad, en cuanto a su sustancia. E inmediatamente, en un segundo momento, las crea en cuanto a su conocimiento. Es decir, les infunde a esas entidades el conocimiento de sí mismo. ¿Se dan cuenta? Pero fíjense, los gnósticos afirman que nada en el mundo es perfecto si no es dual, y masculino y femenino. ¿Por qué? Porque el mundo de aquí no puede ser sino un reflejo del mundo de allá. Esto es platonismo puro. Puro Platón, puro Timeo. Y Génesis 1. Y entonces, esta divinidad, en un momento, se expande hasta formar la plenitud de la divinidad. Pero fíjense lo que ocurre. Hay un momento en el que entre la creación de estos entes divinos, entre la creación material y en la concesión del Espíritu, hay un momento en que el último de esos eones creados, imagínense, pueden ser infinitos según unos gnósticos, o según otros gnósticos son solamente 39 o 40. Lo que quieran. Vamos a escoger el sistema más sencillo. El último de los eones rompe la ley, una doble ley. Una, de que nada se puede hacer en la divinidad si no es por pareja, por conyugio. Y segundo, fíjense, o sea, primero rompe la ley de la dualidad, porque el trascendente, repito, no es uno solo, sino uno bien más su pensamiento, es decir, principio masculino, principio femenino. Rompe, y ella sola, se llama sabiduría,
fíjese, para colmo, esta entidad se llama sabiduría, intenta conocer por sí sola y antes de tiempo las profundidades del uno y del bien. Este intento de conocer por sí sola y antes de tiempo es lo que los gnósticos denominan el grave pecado y error de sabiduría. Y este pecado y error es lo que dará origen al universo. ¿Me han entendido hasta aquí? Vale, esto es muy importante. A partir de ahí se forma una sucesión que llevará a la creación del universo. Pero atención, los gnósticos de alguna manera dicen lo mismo que nuestro espíritu procede del Padre y el Logos procede del Padre y la plenitud de la divinidad procede del Padre. Hay otra ley, es que al emitir la divinidad, aquello que se emite siempre es inferior que el emisor. Es decir, nadie será tan pleno como el uno que emite. Aunque sea divino, siempre será inferior. Así que se imaginan ustedes que a cada emisión es una escalera descendente desde lo más arriba y el uno, el Padre, hasta la materia que está abajo. Pues bien, esta sabiduría, en el momento en que comete este lapso, el uno y el bien se enfada y de un manotazo la expulsa de la plenitud de la divinidad. Imagínense que es como un sol que está totalmente cerrado y de una patada la echa fuera. Crea una entidad que es como una barrera, que se llama límite, y se queda la sabiduría fuera. Y ahora, imagínense, esa sabiduría fuera se siente fuera de la plenitud de la divinidad, y ahora hablamos simbólicamente, y así lo expresan los valentinianos, los sucesores de Valentín, y yo les hablo en nombre de Valentín en este momento. En ese momento la sabiduría rompe a llorar y se arrepiente. Y de sus lágrimas y de su arrepentimiento, como es divina, se produce la materia de la cual saldrá el futuro universo. Pero ojo, es una materia puramente inteligible, todavía con una suerte de caos. Ya tenemos ahí, yo no sé si caen en la cuenta que los gnósticos lo único que están tratando de explicar es el origen del universo, el origen del hombre, como veremos, el origen del pecado y el origen de nuestra vuelta hasta arriba, pero con un truco. Todo depende del uno y del bien. Pero el uno y el bien no tienen la culpa de que exista el universo, porque el universo es el producto de una entidad que procede de él, que se llama sabiduría, pero que ha cometido el doble pecado de querer conocerle a él antes de tiempo y al mismo tiempo hacerlo sola, sin su cónyuge. Entonces, imagínense, cerrado la plenitud de la divinidad, un muro y la sabiduría llorando. Se arrepiente y crea la materia, como he dicho, pero una materia inteligible. Todavía no se ha formado el universo. Sabiduría, como está arrepentida, todo en la plenitud de la divinidad se conmisera de esa sabiduría y crea un eón nuevo que se llama el Salvador. Y el Salvador dice, oh feliz culpa, porque va a tener lugar el universo. Y coge a la sabiduría y la arrastra, rompe el muro del límite y hace volver a sabiduría a la plenitud de la divinidad. Pero una pequeña parte de sabiduría se queda fuera. Es algo así como cuando decimos en castellano que se deja pelos en la gatera, es decir, queda una parte de la sabiduría fuera. Bueno, pues ya tenemos a la materia inteligible y a una parte de la sabiduría fuera, pero la sabiduría es divina. No puede tocar esa materia, aunque sea hija suya, es el producto de sus lágrimas y de su arrepentimiento.
Y entonces, ¿sabe lo que hace sabiduría? Llamémosle inferior. La superior ya está arriba, ¿eh? Y arriba sigue el universo de ese sol cerrado y están mirando ahí a la materia y al resto de sabiduría. Y entonces esa sabiduría inferior crea un demiurgo. ¿Le suena a ustedes esta palabra? Demiurgo es el dios platónico del Timeo que organizará la materia inteligible mirando las ideas que están en el uno y en el bien. Y exactamente igual aquí, el demiurgo mira hacia arriba, contempla todas las ideas reflejadas, dice Valentín, como en un maravilloso espejo, y copia esas ideas y coge la materia y crea todo el universo. Luego el universo no lo crea ni siquiera sabiduría, sino un hijo de sabiduría, que ¿saben quién es? Pues el demiurgo es Yahvé, es decir, un dios inferior. Y dicen los gnósticos, este Yahvé es tal cual, necio y tonto, porque a pesar de que ha visto que en el uno están todas las formas con las que él ha utilizado esa materia caótica y ha creado el universo, está proclamando a sus infieles, a sus tontos, a sus entidades creacionadas, al universo, está proclamando: yo soy el único Dios, nadie hay más grande que Dios, yo soy un Dios celoso porque soy único. Y dice el gnóstico: tonto, tonto y tonto. Yahvé es tonto. El único Dios verdadero es el trascendente. Es decir, acaba de sacar de su chiste el agnóstico una creación de un mundo material por una entidad divina, y sin embargo la entidad divina no tiene culpa alguna. ¿Caen en la cuenta? Bien, pues este Yahvé crea al final al hombre, y el hombre, como está creado por una divinidad tonta, pues lo crea y está pues como una especie de gato, como un mono, pero que no es un mono y que está serpenteando por la tierra, vamos, que ni siquiera se levanta en dos piernas. Y entonces a la sabiduría que queda fuera se le ocurre y dice: yo a este ser humano que veo que tiene, es que es complejo, dice, este ser humano ha sido formado por el demiurgo con la idea del hombre superior que está arriba. Dice, pero le falta el espíritu. ¿Cómo hacemos? Y entonces la sabiduría engaña a su hijo y le dice: sopla. Y la sabiduría, esta inferior, engaña al demiurgo, que es Yahvé, y entonces va Yahvé, el demiurgo, sopla. El hombre recibe el espíritu, se levanta como hombre pleno compuesto de cuerpo, alma y espíritu, y Yahvé se queda sin el espíritu. Es decir, que es más tonto todavía. Entonces el rey de la creación es el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Pues a unos pocos tener en cuenta que dentro de la historia el Dios uno y superior va enviando sucesivos reveladores, empezando por Adán y siguiendo por Set y siguiendo por Moisés, y el último revelador es Jesús. Y si se fijan ustedes, a partir de esta conferencia van y leen en su soledad tranquila el Evangelio de Juan, caerán en la cuenta que el Jesús de Juan no enseña, el Jesús del Evangelio de Juan no enseña nada más que una cosa: el Padre y yo somos uno, y vosotros, si me imitáis a mí, seréis uno conmigo y uno con el Padre. Y se acabó toda la enseñanza del Evangelio de Juan. Todo el resto son notas a pie de página. No es extraño que los gnósticos lo cogieran como evangelio de cabecera. Pues bien, estos gnósticos dicen toda la vida, y ahora empalmamos, lo que tenemos que hacer es liberarnos del cuerpo y del alma, favorecer el espíritu y volver al cielo. ¿Y quiénes son aquellos que van a volver al cielo? Pues aquellos que se juntan con algún maestro gnóstico que hayan tenido la suerte, ese maestro, de haber recibido alguna revelación
exactamente de que nosotros principalmente somos espíritu, puesto que en cuanto conozcamos cuál es el origen del universo y del ser humano, podremos responder a las eternas preguntas de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Y esta es la gnosis, el conocimiento de lo oculto exclusivamente a unos pocos que obtienen esa sabiduría a base de interpretar las escrituras sagradas con esa luz especial que ningún otro la tiene nada más que ellos.